Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Normalmente estamos haciendo estos videos con información para el público en general. Esta vez pues se lo vamos a hacer a unos alumnos que nos han preguntado acerca de un caso médico legal que tuve hace muchos años y entonces se los voy a grabar y probablemente también lo suba para que lo conozcan ustedes. Esto sucedió aproximadamente hace entre 24 y 25 años cuando iniciaba yo como cirujano. En ese entonces me dedicaba yo mucho a la cirugía de trasplantes. En esa ocasión estábamos haciendo en el Seguro Social, estaba trabajando en el Centro Médico Nacional del Noroeste, allá en Ciudad Obregón. Operábamos aproximadamente de 1 a 2 casos por semana. Eso lo estuvimos haciendo por un año. Fue un año en que rompimos un récord e hicimos cerca de 50 y tantos trasplantes en un año. Pues este caso es un caso interesante porque fue un caso que tuvo aspectos éticos, aspectos médicos y aspectos legales que tuvimos que enfrentar. Y se lo voy a pasar así. El caso que se tenía que trasplantar era una niña de aproximadamente 8 o 9 años y el donador iba a ser su hermano. La niña estaba en diálisis y entonces el hermano de ella, que era una persona mayor de edad, le iba a donar el riñón a la hermana. Entonces, como en todos estos casos, la técnica que estábamos utilizando es que usábamos un solo quirófano. Metíamos primero el donador, obteníamos el órgano, lo dejábamos en preservación. Ya existen soluciones que permiten mantener un órgano 24 horas, 36 horas sin problema. Entonces, pues tomamos el órgano del hermano, lo pusimos en preservación, en bolsas especiales, y lo pusimos en preservación fría. Y entonces ya el hermano salió de la operación, todo salió muy bien, se fue a recuperación, y entonces ya pasamos en la misma sala, después que se hace una lavada, un exhaustivo, pasamos a la hermanita que iba a recibir el trasplante. La niña la pusimos en quirófano, se anestesió, el anestesiólogo la durmió, y nosotros empezamos el procedimiento. Empezamos a abrir a la paciente, hicimos una incisión debajo de su abdomen y estamos preparando los vasos sanguíneos para poder conectar el nuevo riñón. Y lo que sucedió fue que cuando estábamos haciendo eso, en el momento que su servidor estaba disecando, empecé a ver que la sangre estaba un poquito oscura y volteo y resulta que el anestesiólogo pues estaba ahí se está quedando dormido, ¿no? Entonces empezamos a tratar de ver qué pasaba. Le digo, hey, despierten a este cuate, tenemos un problema aquí. Entonces la niña cayó en paro cardiorrespiratorio porque algo sucedió ahí con la anestesia y nosotros teníamos los vasos listos. De hecho, ya habíamos acercado el riñón para conectarlo, pero la paciente cayó en paro cardiorrespiratorio. Entonces lo que hicimos fue, en ese momento, lo primero que hicimos fue, pues, como íbamos a poder conectar el riñón, nada más lo volvimos a regresar a la bolsa, lo volvimos a empaquetar y empezamos a darle maniobras de resucitación a la niña. Pues para no ser la historia muy larga, la pacientita falleció ahí en el quirófano. Pues tuvimos un grave problema. Primero, como cirujano, pues uno es el líder del equipo. Entonces yo tuve que salir a dar la mala noticia. El anestesiólogo no fue a decirles que había fallecido. Claro que tuvimos que platicar y decir que fueron problemas técnicos y que la niña había fallecido, ¿no? Salimos, imagínate la familia, pues con la esperanza de que la niña iba a tener una mejor vida y salir a darles una noticia de esta magnitud, ¿no? Pero posterior a eso, se nos vino el problema. ¿Qué hacemos con el riñón? El riñón estaba ahí, listo para ser trasplantado, pero pues la paciente había fallecido. No nada más tuve que darle la mala noticia a la familia, sino que tuve que preguntarles ¿qué hacemos con el riñón? Si nos lo podían donar. Primero hablé con la familia y les dije de lo que había sucedido y que teníamos el riñón y que necesitamos que se tranquilizaran a pesar de la tragedia que acaba de suceder y que yo les sugería que el riñón nos lo dieran porque su hijo había hecho el sacrificio de donar un riñón para su hermanita, pero pues habíamos tenido la desgracia de que pasara eso. Entonces les dije que se tranquilizaran, que les iba a dar un tiempo para que lo pensaran, que tomaran unas horas para que pudieran tomar una decisión qué hacer con el órgano. Yo les dije que iba a hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Si no querían donar el órgano, lo entendía bien, y si lo
deseaban donarlo porque había hecho ya un sacrificio a su hijo, pues también lo haríamos. Posterior a eso, pues fui con el director del hospital para hablar con él y decirle lo que había sucedido, ¿no? Y para pues, los directores o a veces las autoridades administrativas tienen otra visión del mundo, ¿no? Ellos pues no están con el paciente, no están batallando con el paciente, no están sufriendo lo que sufre el paciente, ellos están con sus cosas administrativas. Y entonces lo primero que me dijo él, no quiero broncas, manda ese riñón a patología y ya olvídate, ni lo pidas ni nada, no quiero broncas. Le digo yo, oye, pero permíteme, el paciente donó su órgano, no lo vamos a tirar así a la basura, no, tíralo a la basura, manda a la patología que no se pudo trasplantar, punto, ya no le busques, caso cerrado. Esa fue la orden de él. Entonces, ahí yo tuve un dilema. Primero tenía que decidir de quién era el riñón, porque ya no era el riñón del que lo donó. El riñón lo había donado para su hermanita, pero su hermana había fallecido. Entonces quedó el riñón en un limbo, no sabemos de quién era exactamente, ¿no? Finalmente lo que decimos, bueno, si el riñón se lo hubiéramos conectado a la nena y la nena hubiera fallecido, hubiera sido como una donación cadavérica. Entonces hablamos con los papás y dijimos, ustedes son los padres de la niña. Si ustedes nos donan ese órgano, nosotros podemos salvar otra vida a otro donador que está en espera de recibir un trasplante. Pues después de platicar con la familia, la logramos convencer y los padres se dieron cuenta pues del sacrificio que había hecho su hijo y decidieron donarnos ese órgano que ya no iba a poder utilizar su hija. Inmediatamente nos fuimos a la lista de espera, pero ya habían pasado varias horas, ya se había cerrado la dirección del hospital, entonces pues yo no quise ya volver a hablar con el director, que ya sabía su negativa. Lo único que hice fue hablar por teléfono al siguiente paciente en la lista de espera. Le dijimos que había un riñón para él. El paciente llegó al hospital. Como normalmente en una lista de espera se mantienen los pacientes constantemente con exámenes cada mes, pues estaban sus exámenes actualizados. Y efectivamente lo pasamos a quirófano, un paciente adulto, y hicimos el trasplante sin el permiso de la autoridad. Hicimos el trasplante ese mismo día en la tarde, como un trasplante cadavérico de una urgencia, y salió todo muy bien. Salió todo muy bien, el paciente se recuperó, el que recibió el nuevo órgano, la familia sabía de quién había recibido el órgano, el paciente muy agradecido con la familia también muy agradecida de que cuando menos el sacrificio de su hijo se había terminado en que una persona recibiera ese órgano, ¿no? Entonces, ahí el problema fue precisamente el caso, desde el punto de vista legal, primero de quién era el riñón y cómo lo manejaron. Desde el punto de vista ético, pues para el director quitarse los problemas administrativos y de explicar, dijo, fácil, manda la patología y se acabó. Pero ahí teníamos un problema, yo al menos sentí un problema ético, moral, del sacrificio de un hombre que se fuera al bote de la basura. Entonces, pues decidí hacer el trasplante sin el permiso. Obviamente esto posteriormente dio una serie de problemas con el director, empezó a haber muchas represalias porque no le había hecho yo caso, por más que traté de explicarle que era lo mejor por hacer, y finalmente pues terminó con mi salida del Seguro Social por problemas que tuve yo con la dirección, pero no me arrepiento, nunca me voy a arrepentir de lo que hice, creo que hice lo que moralmente era adecuado, lo que desde el punto de vista ético era lo mejor, y creo que los resultados al final, después de ahora 20 tantos años de haber tenido ese caso, no me arrepiento de haberlo hecho. Si salí de la institución y posteriormente me acusaron de otras cosas y finalmente pude haber regresado a la institución porque no había una razón para hacerlo, pero ya eran demasiadas las fricciones que había con la dirección y con las autoridades de la institución, así que decidí mejor optar por dedicarme a la medicina privada. Pero no me arrepiento, creo que hice lo correcto y hasta el día de hoy sigo pensando que fue lo correcto. El paciente sigue con su riñón trasplantado y hasta donde yo sé está muy bien. Ese es el caso, para que lo puedan discutir y me den su opinión. Muchas gracias.